Comentario al Evangelio del sexto domingo del tiempo ordinario. La novedad de Jesús. 12 de febrero de 2023. Primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 15, versículos 15 al 20. Salmo 118. Segunda lectura, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 37. El fragmento del Evangelio de hoy es tan extenso que la misma liturgia recomienda elegir para la predicación una parte del mismo. Yo, personalmente, pienso que es bueno leerlo y comentarlo completo, aunque esto lleve algo más de tiempo. Lo haremos por partes. El fragmento que se lee hoy en las iglesias se encuentra en el Evangelio de Mateo, después de pronunciar Jesús las bienaventuranzas y de haber dicho a los discípulos que son, esto es, que tienen que ser, sal y luz en medio de un mundo en tinieblas. A esta escena sigue un amplio texto con dos partes. En la primera, la introducción, Jesús se presenta como quien ha venido a dar cumplimiento a la ley antigua. En la segunda, plantea Jesús 6 casos referidos al asesinato, adulterio, repudio, juramento, venganza y amor al prójimo. De los 6, hoy se leen los 4 primeros, quedando para el domingo que viene los 2 restantes. En la introducción dice Jesús: no penséis que he venido a echar abajo la ley ni los profetas. No he venido a echar abajo sino a dar cumplimiento, porque os aseguro que antes que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una letra ni una coma desaparecerá de la ley antes que todo se realice. Por tanto, el que se cima de uno solo de esos mandamientos mínimos y lo enseñe así a los hombres, será llamado mínimo en el reino de Dios. En cambio, el que los cumpla y enseñe, ese será llamado grande en el reino de Dios. Porque os digo que si vuestra fidelidad no se sitúa muy por encima de la de los letrados y fariseos, no entráis en el reino de Dios. Estos 4 versículos del Evangelio de Mateo han sido mal interpretados a lo largo del tiempo. Con ellos se venía a decir de manera incomprensible que todo el Antiguo Testamento seguía teniendo vigencia, pues Jesús había venido a cumplirlo hasta en sus más mínimos detalles. A simple vista esto no puede ser así, pues en sus páginas hay textos que presentan a veces un Dios vengativo que favorece a los hebreos y castiga a los egipcios, como en el libro del Éxodo, capítulo 14, un Dios muy lejano del Dios Padre de Jesús, o textos en los que Dios ordena la guerra de exterminio, como en el Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1-2, siendo así que lo primero que se proclama en el Evangelio cuando Jesús nace es la paz en la tierra, o textos como aquel en el que se promulga la ley del talión, en el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 23 al 25, por la que se debe responder al enemigo con la misma medida con la que él le agrede, nada más lejano al pensamiento de un Jesús que proclama el amor incluso a los enemigos. Lo que dice Jesús realmente, según el evangelista Mateo, es que ha venido a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, esto es, al Antiguo Testamento, pero globalmente entendido. En el Antiguo Testamento se anunciaba para el final de los tiempos la venida del reinado de Dios, o sea, la liberación de la humanidad, que según Jesús será llevada a cabo por una comunidad de seguidores pobres que han elegido la pobreza como medio para hacer que Dios, y no el dinero que somete creando siervos, reine de verdad en este mundo, como se proclama en la primera bienaventuranza. Para liberar a la humanidad, los cristianos tendrán que poner en práctica cada uno de los mandamientos mínimos, expresión con la que se designa las bienaventuranzas, que pasan a ocupar el lugar de los antiguos mandamientos. Quienes han optado por tener a Dios por Rey, de acuerdo con la primera bienaventuranza, se empeñarán sin duda con todas sus fuerzas en la transformación del sistema mundano e injusto, regido por el dinero, el poder y el prestigio, trinidad de valores sobre los que se basa nuestra sociedad injusta. Y luchando contra ese sistema, harán posible un mundo nuevo de hermanos, donde el amor sustituya al dinero, el servicio al poder y la estima del otro al prestigio propio. Nacerá de este modo la sociedad alternativa que los evangelios denominan reino o reinado de Dios. Tras la introducción,
que acabamos de explicar, voy a comentar uno a uno los 4 casos que plantea Jesús en el texto de hoy, leyendo en primer lugar el texto el texto de cada uno, que a continuación comentaré. Primer caso. Más allá del no matarás. Os han enseñado que se mandó a los antiguos, no matarás, y si uno mata será condenado por el tribunal. Pues yo os digo, todo el que esté peleado con su hermano será condenado por el tribunal. El que lo insulte será condenado por el consejo. El que lo llame renegado será condenado al fuego del quemadero. En consecuencia, si yendo a presentar tu ofrenda al altar te acuerdas allí de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve entonces y presenta tu ofrenda. Busca un arreglo con el que te pone pleito cuanto antes, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuarto. El cristiano tiene que ir más allá del antiguo mandamiento de no matarás. Debe frenar esa escalada de desamor que lleva a una gran parte de la población de la tierra a la marginación y a la muerte. Y para eso tiene que reconciliarse con el prójimo. Por supuesto que un primer paso que se recomienda en el Antiguo Testamento como elemental es el de no matar. Pero Jesús es más exigente. No basta con esto, y por eso añade: todo el que esté peleado con su hermano será condenado por el tribunal, el que lo insulte será condenado por el consejo, el que lo llame renegado será condenado al fuego del quemadero. Según Jesús, hay que ir hasta el principio del camino que conduce al asesinato, y por eso hay que eliminar todos los eslabones que pueden llevar a quitarle la vida al prójimo, como pelearse con el hermano, insultarlo y en definitiva llamarlo renegado. A todo esto tienen que negarse tanto creyentes como no creyentes si quieren alcanzar la madurez humana. Me vuelvo ahora al Parlamento de España, aunque creo que algo parecido pasa en otros países, y veo cómo hay diputados que no se guardan el respeto debido y utilizan todo tipo de palabras ofensivas hacia los que no son de su partido: fascistas, ladrones, carceleros, cobardes, golpistas, miserables, sinvergüenzas, mentirosos, corruptos, filoetarras o franquistas, palabras que se pronuncian en nombre de una libertad de expresión a la que nadie pone coto. Menos mal que al parecer no quedan reflejadas en el diario de sesiones. Y si salimos del Parlamento y nos vamos a los campos de fútbol, por poner otro mal ejemplo, en esto se está creando un ambiente que no favorece ni a los futbolistas ni a los aficionados. Desde las gradas no es raro oír canciones racistas o insultos dirigidos a algunos de los jugadores. Algo similar está ocurriendo en la sanidad, donde aumentan las agresiones verbales e incluso físicas hacia los profesionales que cuidan de nuestra salud. Frente a tanta agresión, Jesús insiste en la necesidad urgente de la reconciliación, que está antes que el culto a Dios, que ir a misa, diríamos hoy, antes que rezar, porque el proyecto de Dios sobre la humanidad no es otro sino hacer de ella un mundo de hermanos donde todos puedan llamar a Dios Padre. Una sociedad nueva donde rijan, tanto a nivel particular como institucional, las relaciones humanas propias del amor mutuo y no se fomente la división y el odio, como sucede con la calumnia, la mentira o el insulto, que llevan a considerar como enemigo al que solamente es adversario. Segundo caso que presenta Jesús: más allá del no cometerás adulterio. Dice así: os han encargado que se mandó, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer casada excitando su deseo por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su interior. Y si tu ojo derecho te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Más te conviene perder un miembro que ser echado entero en el fuego. Y si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala. Más te conviene perder un miembro que ir a parar entero al fuego. Para entender este texto del Evangelio se debe situar en el contexto social y cultural en el que se produjo. En el Antiguo Testamento la mujer era considerada propiedad del marido, de modo que el adulterio equivalía no tanto a un acto deshonesto, un pecado contra la pureza que se decía antes, sino a un verdadero robo, una injusticia flagrante, como reza el 10º mandamiento de la ley de Dios.
que dice así: no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Por eso, el verdadero adulterio comienza cuando surge en el corazón humano el deseo de dejar al prójimo sin su propiedad, sin su mujer, su bien más preciado. El adulterio es, por tanto, una injusticia, y lo mismo el deseo de cometerlo. En este texto que hemos leído, el ojo, si tu ojo derecho te pone en peligro, sácatelo y tíralo, simboliza el deseo. La mano, si tu mano derecha te pone en peligro, córtatela y tírala, simboliza la acción. Ceder al impulso de uno y otra lleva al hombre a la muerte. Hay que eliminar el mal deseo con la pureza de corazón, como decía la bienaventuranza, dichosos los limpios de corazón, y la mala acción con la ayuda al prójimo, como se decía en esa otra bienaventuranza de dichosos los que prestan ayuda, comenta Juan Mateo en las notas a su traducción del Nuevo Testamento. La moral cristiana, escrita por sacerdotes y frailes, todos varones, ha visto en este mandamiento del Antiguo Testamento, no cometerás adulterio, un doblete del sexto mandamiento, cuando en realidad lo es del séptimo, no robarás. Desear la mujer del prójimo no es simplemente sentir agrado por ella, sino comenzar a dar los pasos necesarios para quitársela. Un robo en toda regla. Tercer caso. Más allá de la dominación de la mujer por el varón. Dice así: se mandó también el que repudia a su mujer que le dé acta de separación. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, fuera del caso de unión ilegal, la empuja al adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Hay que decir de entrada que en este texto no habla Jesús del divorcio como lo entendemos hoy, sino del repudio, esto es, de aquella institución judía establecida a partir de Moisés, no por voluntad de Dios, sino por testarudez humana, según la cual el varón y no la mujer, que no estaba equiparada en derechos al hombre, podía repudiar o despedir a su esposa. En tiempos de Jesús había dos escuelas. La primera, la del rabino Gilel, más laxa, que defendía que el varón podía despedir a su esposa por cualquier motivo, por ejemplo, por no haber hecho bien un guiso. Y la de Shammai, más estricta, en la que solo podía hacerlo en caso de porneia, palabra griega de difícil interpretación, pero que con toda probabilidad aludía a los matrimonios entre consanguíneos, en cuyos casos era lícito despedir a la mujer. Con ocasión de la ruptura matrimonial a iniciativa del varón, la ley mandaba que el marido diese a la esposa un acta de separación o, lo que es igual, un certificado por el que aquella quedaba libre para contraer matrimonio de nuevo. Pero Jesús no está de acuerdo con esa ley que hace del matrimonio un instrumento de dominación de la mujer por parte del varón. Despedir unilateralmente a la mujer es un acto de injusticia contra ésta, pues al hacerlo, ésta quedaba desamparada y desvalida, condenada a volver al seno de la familia o a la mendicidad. Jesús defiende una pareja igualitaria y no tolera que el matrimonio se convierta en una relación de opresión y dominación del marido sobre la mujer. En este texto queda claro que Jesús se opone a la ley del repudio, pero no al divorcio, tal y como lo entendemos hoy, pues el divorcio, consensuado entre cónyuges u otorgado por un juez, era impensable en tiempos de Jesús. No sabemos qué diría hoy Jesús en los casos de divorcio, en los que el amor ha muerto entre los cónyuges y la convivencia resulta insoportable. Tal vez sería más compasivo de lo que ha sido nuestra Santa Madre Iglesia con los divorciados, a los que hasta hace poco les negaba incluso la comunión. Menos mal que el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, ha cambiado la postura tradicional de la Iglesia. En esta exhortación, dirigiéndose a los divorciados vueltos a casar, les dice que no solo no tienen que sentirse excomulgados, sino que pueden vivir y madurar como miembros activos de la Iglesia, y advierte de que ya no es posible decir que todos los que se encuentran en una situación así llamada irregular viven en pecado mortal. Francisco asegura que nadie puede ser condenado para siempre y añade: no me refiero solo a los divorciados en una nueva unión, sino a todos en cualquier situación en que se encuentren. El Papa pide, por tanto, al clero amplitud de miras y misericordia a la hora de discernir quién puede tener derecho a los sacramentos. Es mezquino, dice, detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general. A los sacerdotes les recuerdo que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia de Dios.
Y cuarto caso, más allá del no jurarás en falso. También os han enseñado que se mandó a los antiguos, dice Jesús, no jurarás en falso, y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto. Por el cielo no, porque es el trono de Dios. Por la tierra tampoco, porque es el estrado de sus pies. Por Jerusalén tampoco, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes volver blanco ni negro un solo pelo. Que vuestro sí sea un sí y vuestro no un no. Lo que pasa de ahí es cosa del mal. El juramento era una práctica habitual en Israel, pero debido a la falta de sinceridad que podía darse entre los que hacían un pacto, con el juramento se obligaban a cumplir lo pactado invocando el nombre de Dios. Pero en la comunidad cristiana, dice Jesús, donde la sinceridad tiene que ser norma de vida, dichosos los limpios de corazón o lo que es igual, los que no abrigan malas intenciones contra su prójimo, el juramento es superfluo. En las relaciones humanas debe predominar la autenticidad y la verdad. Que vuestro sí sea un sí y vuestro no un no. De modo que si se es sincero, no tiene sentido alguno jurar o invocar el nombre de Dios. La mentira y la falsedad es propia del malo, dice el evangelista, de Satanás. Si a estos cuatro casos sumamos un no rotundo de Jesús a la venganza y un sí incondicional al amor, como veremos el próximo domingo, entenderemos mejor la propuesta de Jesús en el Sermón de la Montaña, para quien no basta con cumplir con lo más grave, no matarás, no cometerás adulterio, etc., sino que hay que ir a la raíz que lleva a cometer esos actos, evitando todo lo que puede conducir a ellos. Esta es la novedad de Jesús, su modo radical de entender la ley antigua.